El mundo occidental está en una encrucijada. Como viene ocurriendo cada vez que el modelo económico llega a cuellos de botella, las salidas son siempre terribles. El colonialismo y el imperialismo en el último tercio del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, limpiezas étnicas, es decir, genocidios, el auge de los fascismos, la Segunda Guerra Mundial, dictaduras. En cada uno de esos momentos siempre hubo una tensión entre posiciones emancipadoras y posiciones reaccionarias. Unas buscaban reconocer derechos a las mayorías, las otras mantener estructuras de privilegios. En esa tensión, los que hablaban en nombre de la democracia y los derechos de las mayorías a veces se equivocaron profundamente, pero no vamos a olvidar que esos errores casi siempre eran una reacción a los que les tenían la rodilla en el cuello y no les dejaban respirar. No vale que te pongan la zancadilla y cuando estás en el suelo te digan que es que ibas por mal camino. Los teóricos socialdemócratas cometieron errores de bulto al pensar que podían domesticar al capitalismo. Terminaron por no entender que en las sociedades de clases la tensión entre las élites privilegiadas y los derechos de las mayorías nunca desaparecen. Y que cuando las mayorías se despistan, cuando se relajan, las oligarquías regresan y vuelven a convertir las democracias en dictaduras. Dictaduras con elecciones, pero dictaduras, y a las dinastías reales en estercoleros monoculturales. Thomas Humphrey Marshall, que no es el mismo que el del Plan Marshall, publicó en 1949 un libro sobre los derechos de ciudadanía. Marcó una época. Desde entonces entendemos la ciudadanía como la suma de los derechos civiles, los políticos y los sociales. Pero Marshall se equivocó en una cosa terrible porque creyó y trasladó la idea de que los derechos de ciudadanía son irreversibles, y eso es mentira. Cada vez que la ciudadanía se relaja, cambia la correlación de fuerzas y los derechos se pierden. Uno de los factores esenciales para que no nos relajemos es que los medios de comunicación nos recuerden que los derechos que no se defienden se pierden. Los poderosos siempre tienen más posibilidades de reunirse que las mayorías. Funciona más eficazmente Davos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que la Confederación de Sindicatos Europeos, Naciones Unidas o cualquier internacional de izquierdas. En España la monarquía ha sido el cemento de las oligarquías. Por eso, tradicionalmente, al lado de la monarquía ha estado el dinero comprando, la iglesia bendiciendo, el ejército golpeando, la universidad legitimando y los medios de comunicación aplaudiendo y ocultando. Hay una cloaca que comunica a Villarejo con el rey emérito, al rey emérito con el rey Felipe VI, a la trama de corrupción donde ha estado el Partido Popular con los empresarios corruptores que hacían obra pública con trampas. Hay una cloaca en las altas instancias policiales que comunica con la Brigada Político y Social franquista, que comunica a su vez a Conesa, a Billy el Niño, a Villarejo, a los GAL y a todos los partidos que estuvieron de acuerdo en hacer ejecuciones extrajudiciales. Hay una cloaca perfumada, bien iluminada y bien sintonizada que todas las mañanas les dice a las víctimas que tienen que amar a sus verdugos. Cuando no defendemos bien nuestros derechos, nos los terminan quitando. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, actual pareja de Baltasar Garzón, que es, y todavía no lo entiendo, abogado de los comisarios de la Policía Política del PP, Eugenio Pino, Enrique García Castaño, Carlos Salamanca, se reúne con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, periodistas de las cloacas, el día después de que el juez García Castellón firmara la liberación de Villarejo porque ni el juez ni la fiscalía han hecho bien su trabajo y han dejado que salga Villarejo a poder destruir pruebas y a continuar sus amenazas como gran cloaquero. Es un maldito escándalo. Y encima nos tratan como imbéciles y publican corriendo una entrevista no que diaria a ver si cuela, sin fotógrafos ni fotos porque no las hicieron, sin el jefe de prensa porque no fue, y qué curioso con el número 2 de la Fiscalía. La fiscal general del Estado reunida con el periodista aliado de Villarejo que publicó noticias falsas entregadas por Villarejo para influir en la marcha de la política española y que además está imputado. El mismo Villarejo, amigo de mi querida Ana Rosa Quintana y amigo de Antonio Ferreras, que me quiere menos. Dos de los periodistas más influyentes de España intimando con un señalado delincuente como Villarejo. El resultado, ya lo hemos visto. Informaciones casi siempre falsas, como el informe PISA, la falsa financiación de Podemos, el teléfono robado a Dina por las cloacas, acusaciones falsas de malversación, falsas acusaciones de facturas falsas. Informaciones que siempre beneficiaban, qué curioso, al bipartidismo y a los ciudadanos de Albert Rivera. En España, la legitimidad monárquica sigue siendo para las élites superior a la legitimidad democrática. Son muchas instituciones del Estado y unos pocos, esa gente que grita bajo el sol, ¡vivan los reyes!,
que es la versión moderna del Viva en las Caenas, con revistas, con reportajes del Palacio de Marivén bajo el brazo. Y todo esto es así porque las élites nos ven como súbditos. Entendemos por qué se han vacunado a las infantas. Entendemos por qué está el emérito en Dubái a cuerpo de rey con toda la pasta que tiene, que es incapaz de decir de dónde la ha sacado. Entendemos por qué la agencia tributaria le echó una mano a la infanta Cristina y las dos al emérito, pero para ayudarle. Entendemos por qué no le llega el ingreso mínimo vital a toda la gente que le tenía que llegar. Entendemos por qué le cuesta tanto al PSOE cumplir los acuerdos de gobierno y que se regulen los alquileres para que las colas del hambre sean menos dolorosas. Entendemos por qué el PP, con cientos de casos de corrupción, grita todos los días echando espuma por la boca y por qué Aznar, que metió a España en la guerra de Irak con mentiras, que sentó a las bases de la especulación inmobiliaria, sigue mintiendo hoy en los medios de comunicación. Entendemos por qué hay jueces de extrema derecha que dicen barbaridades y otros que, aunque sean más prudentes, también hacen barbaridades. Entendemos por qué intentan imputar todos los días con alguna estupidez a alguien de Podemos. Entendemos por qué se han permitido en Madrid manifestaciones sin ninguna regulación de fascistas, de negacionistas, de defensores de la educación privada o conciertos de Rafael, pero se prohíben concentraciones reguladas y con seguridad que lo que buscan es luchar por los derechos de la mujer. Entendemos por qué los malos de este país para los medios son los de Podemos, aunque Podemos sea minoría en el gobierno. El 15M dijimos aquello de dormíamos y despertamos. Pues a ver si es verdad, desobedientes. Bienvenidas a la frontera. Si alguien pensaba que la historia iba a quedar al margen de estos tiempos de posverdad y fake news, hay que decir que también existen las fake histories y que es más fácil que triunfe un relato que presenta la historia como espectáculo, anécdota de entretenimiento o prueba de conspiración que un relato fiel a lo que ocurrió. Tiempos complicados para hacer historia cuando una serie de televisión puede instalar con más fuerza una explicación que el trabajo de 1000 honrados e inteligentes historiadores. No se trata de miradas ingenuas acerca de una historia pura, pero tampoco de tergiversaciones al servicio de intereses inconfesados. Ser un historiador honrado es hoy en día una profesión de riesgo, porque el siglo XX que determina nuestro siglo XXI es un siglo de limpiezas étnicas, genocidios, guerras imperialistas, revoluciones, lleno de víctimas y de verdugos. Y si en el siglo XIX se enfadó la sociedad bien pensante con Darwin por decir que veníamos del mono, en el siglo XXI se van a enfadar con los buenos historiadores por decir que venimos de una violencia que abochorna. Julián Casanova lleva muchos años escribiendo este libro, Una violencia indómita, el siglo XX europeo, y hoy nos acompaña en la frontera. Julián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar con nosotros. Julián, una violencia indómita, es decir, que no se puede domar. ¿Dónde está la fuente de esa violencia? Yo creo que hay tres grandes fuentes. Una es el reparto de África y el imperialismo de finales del siglo XIX, donde los grandes imperios entraron con visión civilizadora, con una especie de percepción superior frente a aquellos países colonizados, y detrás de eso había un etnonacionalismo muy importante. Yo creo que este es un concepto clave para entender el rebote que hay desde las colonias al continente. El segundo elemento es todas las teorías que salen en torno a la superioridad de la raza frente a minorías étnicas, que es un tema que ha existido históricamente, pero que está muy bien representado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y eso se produce o se radicaliza con la quiebra de los grandes imperios. Es impensable todo lo que estamos tratando sin la quiebra de los Romanov, del Imperio Turco-Otomano, del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán. Todos imperios dominados por monarquías hereditarias a principios del siglo XX. Y un tercer elemento fundamental es que a partir de la revolución bolchevique, a partir de la consolidación del triunfo bolchevique en Rusia, aparecieron alternativas muy importantes frente a la revolución que fueron radicalizadas por la Primera Guerra Mundial y que se acabaron llamando fascismos. Creo que esa es la fotografía más o menos amplia y precisa de todo esto. Claro, pero detrás de esto habría como un presupuesto violento en el ser humano, ¿no? Así como nos cuenta Harari, ¿no? que las religiones o las naciones son construcciones intelectuales que nos mantienen unidos, quizá ahí mismo también radica la necesidad de confrontarnos. ¿Es algo como innato en el ser humano?
Sí, pero yo creo que en la medida en que los estados controlan la violencia y tienen el monopolio de la violencia, eso desde finales del siglo XIX empezaba a controlarse. El tema fundamental es que las quiebras de los imperios provocan múltiples contendientes armados, militares, paramilitares, por supuesto a partir de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, desde ese punto de vista, ya no, la tesis en torno a la cual es que hay algo esencial en la condición humana que lleva a la violencia, ya no sirve porque hay elementos que bloquean la violencia o hay elementos que la aceleran. Por supuesto, la violencia del siglo XX nunca se hubiera podido producir con ese tipo de radicalización e intensidad y no se hubiera producido la gran revolución industrial, los cambios tecnológicos, los cambios científicos. Es decir, es que en realidad se aplica la modernidad al servicio de la destrucción y de la muerte. Sin esas políticas de exterminio con tecnología amplia, no hubiéramos llevado al horno crematorio y al holocausto a la altura de los años 40. Una de las tesis del libro que me parece muy interesante es huir del determinismo tecnológico. Como hay posibilidad de matar, entonces matamos. Y tú insistes en que hay una radicalización del discurso. Por ejemplo, hablas del darwinismo social como algo que se implanta y que también va a ser muy determinante a la hora después de ese despliegue de la violencia. Sí. Yo creo que es normal que cuando uno habla de Europa hable de estructuras, de naciones y de estados, pero detrás de las decisiones hay personas. Yo creo que la tensión en el libro está siempre entre todo eso que llamamos estados, naciones, imperios, estructuras, gobiernos, y darle nombres y apellidos, carne y hueso a las personas que toman decisiones y que en un momento determinado tienen más capacidad para matar, son más criminales, ¿no? Actúan como criminales de guerra, hay rituales. Entonces, desde ese punto de vista, seguir esos rituales es muy importante porque en realidad los rituales son vistos por los futuros criminales. Mira, la limpieza étnica, por ejemplo, de la primera gran limpieza étnica de los armenios es vista por muchísima gente, por testigos que aprenden de esos procesos y que los llevan como legados culturales a la posteridad. Hitler aprendió muchísimo de lo que había sido la violencia colonial porque él la había mamado en el concepto militar alemán y aprendió muchísimo de la limpieza étnica de Armenia. Es decir, no significa que cada cosa tenga una cadena que nos lleva a la siguiente, pero está clarísimo que las culturas de violencia tienen aprendizajes, y dentro de los aprendizajes hay legados. Y ahí no solo están las ideas, están las acciones, están los rituales, están los comportamientos, y la gente los va aprendiendo. Claro, y ahí ya nos enseñó en su momento Eduard Said, ¿no?, con Orientalismo, el papel de los departamentos de relaciones internacionales. Me ha golpeado leer el papel del Nobel de Química del 18 de Fritz Haber como una de las personas que recomendó el uso de gases químicos en la Primera Guerra Mundial. Sí, yo creo que la Primera Guerra Mundial es percibida por los contemporáneos como el punto de ruptura, pero fundamentalmente por aquellos que habían vivido lo que ellos llamaban Good Times o la Belle Époque, esa época de aparentemente Europa pacífica desde Bismarck, que no se había movido nada, no había habido una guerra, pero en las colonias, en el reparto de África, ellos introducen no solo lo que decía antes el etnonacionalismo, sino también un concepto de raza superior. Durante muchísimo tiempo el Imperio Británico llevó a las escuelas, a los libros de texto, a los manuales, una especie de visión civilizadora por la cual en realidad lo único que hacía Gran Bretaña es llevar el bien a las colonias, ¿no? Ferrocarriles, ¿no? Progreso, bueno, todo ese concepto. La carga del hombre blanco, ¿no? Claro, empieza a romperse a partir del 14, porque además todo lo que estamos hablando fundamentalmente está dominado por el hombre blanco y cristiano. O sea, estamos hablando de tres conceptos que el siglo XX lo va a romper. Frente al hombre van a aparecer una diversidad que se llaman mujeres, muy amplia y que van a participar también. Frente al blanco van a aparecer todas las minorías étnicas y razas que ellos consideraban inferiores, y frente al cristianismo van a aparecer, evidentemente, conceptos religiosos alternativos. Así que si comparamos el siglo XX, principios, con el final del siglo XX, todo lo que ha evolucionado ha sido gracias precisamente a las alternativas que han salido frente a aquel dominio que a principios del siglo XX tenía el hombre blanco cristiano.
Claro, me gusta mucho de tu libro que incorporas la tercera pata, ¿no?, del totalitarismo con el colonialismo junto al fascismo y a lo que fue el estalinismo. Pero hay una idea que quiero preguntarte porque a mí me persigue, ¿no?, y es una idea que me he encontrado repetidas veces analizando nuestra historia particular y también la historia de Europa, y es que todo lo que hacemos fuera termina regresándonos. Es decir, que ese comportamiento bochornoso, inhumano, en las colonias termina regresando a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, con la misma brutalidad. Ese concepto de rebote que yo manejo, que en inglés se llama ricochet, ese concepto de rebote creo que es básico para entender eso. Y no solo rebota hacia el continente, sino que en los años 50 y 60 rebota de nuevo a las colonias. Todo el gran tema de Argelia, que fue un tema tabú durante muchísimo tiempo en la Francia de los años 60, es de nuevo la conducción desde la metrópoli a las colonias de la violencia. Ahora sabemos que la colonización y descolonización de Argelia no solo acabó en una guerra, en un proceso, en un conflicto muy importante, sino que hemos descubierto, por ejemplo, episodios de violencia sexual que estaban prácticamente ocultos en la historiografía francesa, porque los franceses han tenido muchos problemas con la historia. Nosotros pensamos que los hemos tenido los españoles solo, que Francia era un país donde ya habían llegado a un grado de democracia, libertad. Hay que comprender varias cosas. Por ejemplo, que las mujeres no votan hasta 1944, que Vichy fue para ellos un dolor durante muchísimo tiempo, que fue un historiador norteamericano, Paxton, el primero que desde fuera, un poco como los hispanistas para nosotros, cuando nadie quería abordarlo desde dentro, se lo hicieron desde fuera. Y la violencia sexual en el tema de Argelia ha causado verdaderos debates historiográficos, porque los franceses no han estado tan dispuestos como nosotros pensamos por su tradición democrática a confrontar libremente el pasado. Y el Reino Unido tampoco. Lo que pasa es que el Reino Unido tuvo una gran ventaja a Gran Bretaña. Nunca fue ocupado, porque podemos entrar en el tema de la ocupación, que es un concepto clave para explicar la radicalización de la violencia. Si quieres, aprovecha y danos un par de claves sobre el asunto. Bueno, yo creo que hay elementos ya en la Primera Guerra Mundial. Alemania, que pierde la guerra, prácticamente no tiene el frente nunca dentro de su territorio. Y ellos ocupan el ejército. Básicamente todo el frente está entre Francia y Bélgica y después hacia el este. Y en la Segunda Guerra Mundial, el avance fundamentalmente de las tropas nazis en la Operación Barbarroja llevó a cabo ocupaciones de países, y la ocupación, Polonia fue 3 veces ocupado entre la Unión Soviética y Alemania. La ocupación tiene conceptos que no tiene el país que no es ocupado. Primero, porque entran a saco. Segundo, porque las políticas de exterminio las llevan en nombre de la nación frente al enemigo. El enemigo es muy localizable cuando es el otro, el espejo de una nación diferente. Y por supuesto, si ya hay un juego de que esas naciones, como pasaba con los eslavos para el tema nazi, ya son inferiores, entonces en esa ocupación hay muchísimo. Prácticamente ningún país se quedó sin ocupar durante todo lo que va entre el 39 al 45. Incluso España, que no tuvimos una ocupación, no participamos en la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una intervención de cerca de 80.000 personas que desde la Italia fascista vinieron aquí. Es decir, que casi todos los países viven esto y Gran Bretaña no lo tiene. Entonces creo que la gran ventaja de Gran Bretaña, como Estados Unidos en el otro lado del Atlántico, es que no tuvieron nunca guerras importantes en su interior, algo que no puede decir Francia, Alemania, Italia, España, prácticamente todos los países, salvo Suecia, porque Finlandia también en realidad tuvo una parte de invasión, salvo Suecia, Islandia, Irlanda, que ha tenido una guerra de independencia importante, y Suiza, todos los demás países tienen unas ocupaciones muy importantes. E insisto, en esa ocupación hay una radicalización, porque además tenemos también unos problemas de memoria impresionantes. Por ejemplo, en Polonia, en estos momentos hay un ataque clarísimo a historiadores, porque están sacando a la luz que el antisemitismo no era una cosa de los invasores nazis, sino de todos los cómplices que apoyaron, testigos, delatores, informantes desde Polonia. Y cuando Gross ya hace años, Janty Gross hace años dijo: me fastidia porque soy polaco, pero yo veo en las fuentes, en aquel famoso libro que se llamó Vecinos, yo veo en las fuentes que muchas veces los polacos mataban más a judíos que a nazis. Entonces, claro, este es un concepto que ha llevado a cabo un cruce de políticas de memoria y un uso de la historia en estos momentos en Polonia. Y en Hungría están volviendo toda aquella historia que fue el Holocausto para demostrar que en realidad ellos fueron invadidos y están limpios de todo pecado, ¿no?
Claro, que eso me recuerda también a la enorme discusión que generó el libro de Goldhagen, ¿no? sobre quién había Los ejecutado, verdugos que era voluntarios. el ejército, ¿no? La Wehrmacht, que era lejos de ser un ejército aristócrata, también fueron asesinos, o gente común, gente de a pie, El zapateros, concepto de panaderos. verdugos voluntarios que sacó Goldhagen, ¿no? Que creo que Claro. es un concepto interesante, muy provocador, porque él además en las mismas fuentes no estaba tan claro, hubo una historiografía alemana que se opuso a él, pero en cualquier caso es curioso como cuando hay buenas articulaciones, argumentos, libros interesantes y sólidos más allá de la propaganda, generan controversias importantes. Y eso es bueno por un lado, eso es bueno por un lado, pero por otro lado, cuando esas controversias se cogen solo desde el uso político, acabamos de nuevo en la mentira y en la propaganda. Déjame que luego regrese a dos cosas que has planteado que para mí me parecen centrales en tu libro, que son recuperar o hacer valer, ¿no? la enorme violencia sexual que ha acompañado a la violencia durante el siglo XX, y luego también lo mal que llevamos ese espejito que nos devuelve la verdad y que no nos engaña. Pero déjame preguntarte algo que leyendo el libro me viene y se va, ¿no? Tú no haces un análisis de clase de la violencia, pero tampoco dejas de hacerlo, ¿no? Es decir, que a menudo insistes, por ejemplo, en la rabia acumulada por la represión, en el papel de un ejército al cual se le llama constantemente para que reprima, la falta de las élites de reconocer mínimos elementos de libertad, la expresión, ¿no?, de la rebelión de los serbios que planteas en el caso de Rusia. ¿Cuánto de análisis de clase Hay podemos usar para bastante. analizar Yo, hay la violencia en bastante. el siglo XX? Yo creo que la famosa expresión de Orwell sobre la guerra civil española, yo aquí veo muchas guerras dentro de una guerra, pero la clase es muy importante. Que él percibe a través de Barcelona aquello que él llega a Barcelona en diciembre, que no llega en verano, llega en Barcelona en diciembre y dice: esta es la primera vez que veo una ciudad ocupada por el proletariado, el usted ha sido sustituido por el tú, los burgueses se tienen que vestir con overalls, con el mono azul, para sobrevivir. Todo este concepto yo lo he aplicado en mis estudios sobre la guerra civil, sobre el anarquismo, en los estudios sobre la revolución rusa. Es decir, creo que la clase, y unida a veces a determinadas conexiones ideológicas, tiene un papel importantísimo en los conflictos, en los sueños igualitarios, en las alternativas revolucionarias y también en la violencia. Lo que pasa es que yo creo que desde los últimos años algunos historiadores hemos incorporado que además de la clase o la ideología o la política, había 3 o 4 conceptos, la raza había sido incorporado, pero también todo el tema de la nación y todo el tema del género eran claves, y la religión eran claves, eran como puntos de ruptura, con lo cual al final uno dice: oiga, ¿cómo interpreta usted el conflicto? Y antes decía, todo conflicto es una lucha de clases, y yo digo, todo conflicto es una lucha de clases, a veces sí, otras veces está el género, otras veces está la nación, otras veces está la raza, las ideologías, y hay veces que vemos esa síntesis de todo. Por ejemplo, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es algo donde uno puede utilizar el clericalismo y el anticlericalismo y dice: no, pero también está la clase. Bueno, pero la clase la diferenciamos, donde podemos ver muchísimas cosas. Así que yo no niego el hilo conductor que significa el conflicto de clases, porque me parece obvio en el siglo XX, obvio, pero creo que se ha diversificado y que esa historia más multicolor o de carreteras secundarias, como yo la llamo, donde en el fondo lo que estamos haciendo algunos historiadores es decir: mire, aquella carretera principal de la historia política, diplomático, militar, sirve a lo mejor para explicar las historias hasta el siglo XIX, pero una vez viene la colonización, una vez vienen las grandes revoluciones, las guerras mundiales, esa historia político tradicional, diplomático, militar, nos viene pequeña. Y ya no solo necesitamos historia social, necesitamos también una nueva historia cultural que incorpore todo este tema del género. La violencia sexual, por ejemplo, no es una moda sacada. La violencia sexual no es una moda sacada porque el feminismo ahora lo pueda estar. La violencia sexual es algo que los historiadores empiezan a percibir cuando vieron la gran violencia frente a las mujeres musulmanas en Bosnia en los años 90. A partir de ahí empezó como una especie de urgencia ética a revisar el pasado que no había sido aportado. Y fíjate, estamos hablando del año 92, cuando la mayor parte de Europa estaba en una época de felicidad, de democracia, había acabado el bloque soviético, había caído la Unión Soviética, y de repente ahí en los Balcanes nos sacuden todos los ecos
del pasado. Yo digo muchísimas veces como en España, en aquel 92 de los fastos de la Exposición Universal de las Olimpiadas, había gente que decía, esto de que haya tanto violencia ahora en los Balcanes nos viene bien porque la costa dálmata va a dejar de ir turismo. Es decir, esto es un reflejo clarísimo de lo que estoy planteando. La sociedad civil democrática necesita una confrontación libre con el pasado y tener mucho cuidado cuando o el pasado se desprecia o alguien en nombre del futuro, mire usted al futuro, nunca quiere confrontar los legados, porque eso vuelve. Si no confrontas libremente el pasado más reciente, vuelve. A lo mejor los dinosaurios no vuelven, pero el pasado de las limpiezas étnicas, de los genocidios y de las guerras te va a sacudir de nuevo en la cara. Está ahí, está ahí. Decía, yo comparto contigo, yo creo que la contradicción de clase es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Me aparece constantemente, ¿no? Tú aquí metes una cita de Cecil Rhodes, terrible, ¿no? Mi preciada idea es una solución para el problema social, para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una sangrienta guerra civil. Nosotros, los estadistas colonizadores, debemos adquirir tierras para establecer a la población, proveer nuevos mercados para los bienes producidos en las fábricas y minas. El imperio es una cuestión de primera necesidad. Si quieren evitar la guerra civil, deben convertirse en imperialistas. Claro, lo que está tratando de decir es la teoría que sacó a partir de Hobson, después Lenin, de que la ventaja británica es que tenemos un imperio, podemos pagar mejor a las clases trabajadoras en la metrópolis, pero podemos desviar todas esas tensiones al exterior. Y así acabó Rhodesia, y así acabó él, ¿no? Siendo un precursor de las políticas racistas que se llevaron a cabo con el apartheid, que también lo conecto allí. Es que en realidad estamos hablando no de grandes hombres de la patria, que es como se reflejaron en los grandes manuales también de la historia político-diplomática militar, sino que estamos hablando tampoco la revisión actual del pasado nos tiene que llevar a denigrar todo aquello. Los historiadores sabemos que hay que situar los hechos en su contexto. Entonces, claro, Rhodes estaba feliz en aquel tiempo con su idea imperial. Nadie se la discutía. La reina le quería, por mucho que él era un xenófobo. Entonces, claro, desde ese punto de vista, ¿quién va a negar o quién va a cuestionar a Rhodes si la jerarquía de un país que se supone que ya avanzaba clarísimamente hacia la democracia, el capitalismo, hacia el liberalismo, lo consideraban un padre de la patria? Este es el tema fundamental, ¿no? Churchill no le hizo muchos ascos, ¿no? A gasear turcos. ¿Perdón? Nos decía que Churchill no hizo muchos ascos a gasear turcos, ¿no? Pero fíjate la evolución de Churchill, que además él vive la preguerra mundial, vive la Primera Guerra Mundial, vive el periodo de entreguerras, vive toda la etapa de Chamberlain y el appeasement o el apaciguamiento, la Segunda Guerra Mundial. Es un hombre de larga duración, como diría Brodel, es que dura muchísimo y en coyunturas muy diferentes. Pero ¿cuál es la idea de Churchill que nos ha quedado? Básicamente, la idea de alguien que coge a Chamberlain y al apaciguamiento y dice, no, hay que derrotar al fascismo. Y nos ha quedado la idea de una persona que planta cara al nazismo. Cuando tú vas a Churchill, ves que la educación es muy importante. ¿Dónde se educaban esas élites? ¿A qué colegios iban? ¿Qué compartían entre ellos? Prácticamente ellos abajo no miraban nunca, salvo para despreciar, siempre estaban mirando arriba. Y claro, la historia avanzaba por otros caminos, no por el tema del conflicto de clase, sino porque había gente que pedía derechos desde abajo, ¿no? Y los derechos no solo son políticos, votamos, primero los hombres, después las mujeres, son sindicales, son en las ciudades, deme agua corriente, son en las asociaciones de vecinos. Es que los derechos civiles, la gente cree que todo es una especie de evolución automática o mecánica que conduce hacia el progreso. No, estos son logros que tardaron muchísimo y hemos olvidado muchísimas veces que los logros que tenemos son producto no de alguien que nos lo concedió de una forma gratuita, sino de gente que nos precedió y estuvieron luchando por ellos. Y también gente desde arriba que captó perfectamente que tenían que pasar por esta historia haciendo algo más que el mal, ¿no? Yo siempre digo que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy serán los derechos de mañana. Hay tantas cosas que te quiero preguntar, pero no vamos a llegar. Le preguntaron a Ramón Carande aquello de, resúmeme usted la historia de España en 2 palabras, y dijo demasiados retrocesos. Cuéntanos qué fue la guerra civil en 2 frases. Bueno, la guerra civil es una guerra multipolar porque tiene muchas guerras dentro de la guerra, pero es una guerra que sale de un golpe de Estado en un momento en que prácticamente toda Europa estaba bajo la bota nazi.
y solo la Unión Soviética estaba en el otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, es una guerra que empieza como un conflicto interno, se internacionaliza y al internacionalizarse acaba siendo una guerra universal. Nadie hubiera percibido que la guerra civil española tenía esa simbología cultural, política, ideológica, si no se hubiera internacionalizado en un momento de confrontación. Por eso tanta gente vio que era la última oportunidad de resistir al nazismo antes de lo que todo el mundo veía una batalla final, que sería una Segunda Guerra Mundial. Tú hablas del papel de la amnesia, que es algo que nosotros los politólogos, al analizar la transición, le hemos prestado mucha atención, porque entendíamos que la amnesia no permite pasar página porque no te permite leerla, ¿no? En España tú vienes a contar prácticamente que aquella represión se tradujo en el hijo no te signifiques, ¿no? Y ese silencio que los padres y los abuelos trasladaron a sus hijos silenció durante muchísimo tiempo, a su vez, la posibilidad de conocer nuestra propia historia. Yo creo que lo que reflejo en el epílogo es la percepción que yo tengo a partir de mis investigaciones sobre España. Tenemos un pasado fracturado que hay que explicar, no diciendo que ya desde Viriato los españoles nos queríamos matar, o ya diciendo que teníamos en el ADN el guerra civilismo. Hay que explicarlo, de ahí que siempre defienda el conocimiento y la indagación histórica frente a la mera opinión. Ese pasado fracturado creó memorias muy cruzadas, entre otras cosas porque duró muchísimo la dictadura de Franco comparado con lo que había en Europa occidental. Y esas memorias divididas o cruzadas, muy importantes esas memorias cruzadas, son memorias de exilio, de represión, de vencedores, de vencidos, que hemos visto de lugares de memoria, el Valle de los Caídos, las cruces, una memoria abrumadora sobre la otra memoria que prácticamente está oculta. En realidad ni siquiera han descubierto muchos familiares a los restos de sus víctimas. Todas esas memorias cruzadas son capitales para entender por qué hay tantos enfoques sobre la guerra civil. Y por último, en España tuvimos un problema porque durante mucho tiempo nadie confrontó el siglo XX en los manuales, en las escuelas, con libertad, buscando el conocimiento, con lo cual al final ha habido una utilización de la historia muchísimo más importante que en otros países. Cuando uno ve un pasado fracturado, memorias cruzadas y presentes utilizados políticamente divididos, es muy difícil que el historiador pueda decir en una conversación como la que estamos teniendo, es que aquí hay un acuerdo básico en la investigación. Todo lo que tú estás diciendo es mera opinión. Es muy difícil porque ni la gente escucha, ni la gente quiere escuchar. Todo el mundo tiene su idea, que le ha venido a través de la propaganda o de la familia, porque una generación que representan de 50 años para arriba y que ha sido muy importante en este país, prácticamente ni olió la historia del siglo XX en las escuelas, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista hay un déficit de educación sobre el siglo XX muy importante también. Yo recuerdo en la facultad, cuando empecé a estudiar, cómo había una confrontación con historiadores franquistas, ¿no? Como Ricardo de la Cierva, ¿no? Que planteaban, por ejemplo, que Guernica había sido dinamitada por la propia República, tonterías, pero que fueron derrotadas, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación de que en algún momento esa batalla se fue perdiendo y al final tenemos a Macarena Olona de Vox fotografiándose delante de la estatua vandalizada de Largo Caballero. No sé si no hemos perdido algo en este viaje. Yo creo también que hay una especie de tópico en el que se decía que Franco ganó la guerra, pero la República la ganó a través de las ideas de los historiadores, que no es cierto del todo. Yo entiendo que hubo una generación de historiadores a la que pertenezco, que veníamos de los últimos años del franquismo, de principios de la transición, que dimos una vuelta de tuerca absoluta a lo que era la historiografía franquista y a la del siglo XX, pero eso no fue llevado, no es lo mismo lo que un grupo de profesionales, de investigadores es llevado, que puedes escribir libros, a que eso no apareciera, como decía antes, en los procesos de educación, en las escuelas, en las preguntas de selectividad, que accedían a la universidad. Así que hay muchos planos en la educación. Yo creo que la opinión y la propaganda ha dominado muchísimo más que la educación y la indagación y la investigación. Y después hay otro tema fundamental. Cuando nosotros hablamos de feudalismo, de la España romana, nadie discute a los especialistas lo que creen o lo que piensan.
pero como tú seas especialista en franquismo o en guerra civil, que yo siempre lo digo, yo sé mucho más sobre Franco que cualquier colega mío sobre Julio César, porque es obvio, porque tengo fuentes de todo tipo, sé cómo andaba, sé cómo hablaba, sé cómo hacía, o sea, tengo prácticamente fuentes que serían inconcebibles, pero sin embargo estoy bajo sospecha. ¿Por qué? Porque la persona que ya cree y ya sabe cómo Franco era, ¿no? Ya no quiere escuchar nada. Entonces, si escucha la represión franquista, dice, este es un rojo. Si escucha que Franco era un criminal de guerra, dice, bueno, este es otro cuentista. Y Stalin, y entonces te dicen, ¿y Paracuellos? Entonces, hemos llegado a un punto en el que para explicar que hay garrote vil en el año 74, que es una cosa que yo siempre explico a los Erasmus, mirad, en España venían ya decenas de miles, millones de turistas, en España había garrote vil en el año 1974. Y entonces alguien te dice, ¿y Paracuellos? Y dices, pero ¿no ves que no tiene nada que ver? ¿No ves que estamos hablando de una dictadura de Franco elevada sobre las cenizas de la guerra civil, que dura y dura y dura y acaba matando el año 74, el año 75? Es decir, esto que sitúa, que nosotros llamamos contexto histórico, para la gente que no quiere conocimiento es tan lejano, es lo mismo que la gente que está ahora haciendo un esfuerzo clarísimo por explicar cómo la ciencia nos ha traído la vacuna y aparece un negacionista y dice, pero si esto es de Soros o de Bill Gates que nos van a meter. Que está al mismo nivel en Twitter o en las redes o en las televisiones. ¿Cómo pones ese conocimiento? ¿Cómo equilibras ese conocimiento? Y sobre todo, ¿cómo te haces respetar en un mundo en el que la gente ha estimulado durante mucho tiempo la ignorancia en vez de promover la educación, que es un hilo conductor de muchísimos momentos y periodos de la historia de España, ¿no? Podríamos empezar no sentando en las televisiones al mismo nivel a un historiador y a un propagandista. Déjame preguntarte dos cosas lo más rápido que puedas contestarme y que me producen dudas. Una es, empiezas el libro y prácticamente lo terminas con Yugoslavia. ¿Qué ocurre ahí para que sea tan determinante para marcar todo un siglo? Un país que es el sur de Eslavia, un país... De nuevo hay una percepción de los historiadores frente al mito de que todo aquello venía de tiempos inmemoriales. Hay una gran quiebra a principios del siglo XX, una gran quiebra del Imperio Turco-Otomano que crea naciones que en aquel momento tienen muchísimos problemas porque no están trazadas con línea y las minorías étnicas se cruzan. Y con la Primera Guerra Mundial todo aquello salta, estalla por los aires, ¿no? Y cuando a partir de las revoluciones del 89, salvo en Rumanía, nos parecía que habían sido muy pacíficas y así lo fueron, salvo ese episodio en la Navidad del 89 con los Ceausescus en Rumanía, salvo eso, después resulta que a partir del año 91-92 aparece la quiebra de aquella Yugoslavia, otra vez con los contendientes. Así que hago un juego, pero no para demonizar a los Balcanes, sino para decir o para hablar de la importancia que tienen las quiebras de los estados, las quiebras de eso que llamamos mecanismos de administración. Lo que Weber decía, un estado es alguien que controla el monopolio de la administración y el monopolio de la violencia. Pues bien, cuando eso se quiebra, salen contendientes, salen paramilitares y salen alternativas nacionales, hay élites que movilizan. Yugoslavia es un clarísimo ejemplo de élites que movilizan en nombre del nacionalismo y establecen mitos y leyendas en nombre de ese nacionalismo y se las echan y se las arrojan a los demás. Y una vez hay armas, hay paramilitares, hay criminales, los que acaban sufriendo son aquellos que son considerados minorías étnicas y las mujeres y los niños, que son dos claves para entender la violencia en el siglo XX europeo. Nos parece un siglo muy civilizado, pero hay capas importantes de la población que sufren la violencia. Y una última pregunta, Julián, porque eso, el siglo con limpiezas étnicas, genocidios, ejecuciones, invasiones, y sin embargo no parece que la historia pueda ayudarnos a clarificar en la medida en que hay gente que no le interesa la historia, sino que quiere que le cuenten el relato que quiere escuchar. Al mismo tiempo, en España tenemos todavía leyes de secretos oficiales, tenemos archivos secuestrados, ¿no?, donde hay cosas que todavía no se pueden saber. Has planteado el ejemplo de la ciencia. ¿Podemos los historiadores, como los científicos de lo que ocurrió, contar con ellos para intentar poner un poquito de orden, para no repetir los mismos errores y las mismas barbaridades? Este es un elemento clave para comprender, en el sentido de que yo creo que la historia, por muy buena que tú la hagas, porque haces lecturas críticas, haces buenas investigaciones, necesitas difundir
con precisión esos conocimientos. Y en la era digital tienes que ir a los medios de comunicación, tienes que escribir, tienes que sacarla de las escuelas, tienes que sacarla de la torre de marfil de la universidad, en la que crees que solo la parte científica funciona, y ahí creo que los historiadores españoles no todo el mundo ha dado un paso importante. Pasa también exactamente igual con otras profesiones. Es que es muy difícil difundir con precisión y además poner la frontera entre conocimiento y opinión. Y en segundo lugar, creo también que no hay lugares ya de sosiego en los que uno puede hablar tranquilamente. Yo se lo digo muchas veces a los medios de comunicación. ¿Quiere usted comprender mi posición sobre por qué hay que sacar a Franco? Pues me lo diga, me haga una entrevista y la difundimos. Pero si usted me va a llevar en una noche en una televisión X o Z con personas a las que no les importa mi investigación porque ellos ya tienen su opinión y además creen que lo mío es una opinión política como la de ellos, entonces yo no voy. Entonces, desde ese punto de vista hay batallas perdidas, pero hay otras batallas importantes. Escribir cada vez mejor, que era nuestra envidia de los hispanistas y de los escritores angloamericanos. Vamos a darle importancia a la narración, difundir, precisar y llevarlo también con buena precisión a la enseñanza. Yo creo que este libro es una síntesis de mis preocupaciones intelectuales y académicas en la enseñanza y en los temas grandes de investigación. Y al final la decisión es cómo coloco todo esto en 300 páginas para que sin perder rigor esa complejidad la entienda muchísima gente. Si tú ese reto lo llevas a cabo y lo sabes llevar, pues feliz. Si no lo llevas, a la siguiente, porque esto es un aprendizaje continuo. Yo nunca he creído que los años te van dejando, te van estabilizando y ya has hecho bastante. No, yo ahora estoy pensando en el libro siguiente que espero que sea más ambicioso que este. Creo que ese es el proceso que tenemos que inculcar a las generaciones jóvenes. Puedes encontrar un trabajo, puedes vivir muy bien, pero la investigación no la acabas nunca, siempre estás investigando. Los libros no se terminan, se abandonan. Julián Casanova, Una violencia indómita del siglo XX europeo, un libro de historiador. Yo creo que te agradezco mucho este trabajo porque se nota que hay detrás muchos años, ¿no? No es una improvisación y es de esos libros donde no sales igual, ¿no? Donde después de haberlo leído sales un poquito más consciente de dónde venimos y creo que un optimista como yo en el género humano, como la posibilidad de darle sentido a la vida, necesita este tipo de reflexiones. Así que muchas gracias por este trabajo y gracias por venir, nunca mejor dicho, a esta frontera donde ocurren cosas donde en otros lugares no pueden ocurrir. Y es curioso que aquí en la frontera se pueda hablar pausadamente de estas cosas. Muy bien, muchísimas gracias y me alegro de poder estar en la frontera. Hay un capítulo que se llama Violencia sin fronteras, así que creo que estamos... La frontera es un elemento fundamental para entender la historia del siglo XX en Europa. Así es. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Hola, buenas noches Juan Carlos. Tras una semana movidita, y you know what I mean, yo creo que ahora toca pasar página y hablar de cosas que realmente importan, ¿no? Por ejemplo, de Julia Otero y del mal rato que está pasando la pobre. Estoy convencido de que unos cariñitos desde aquí le van a venir muy bien a Julia. Así que estos días que no puede hacer radio a causa del tratamiento, como sabes, pues ¿qué tal recordar la buena radio que lleva haciendo Julia Otero toda su vida prácticamente, ¿no? Mira, no se entiende que haya salido una mujer, Julia, de ideas tan progresistas porque estudió en un colegio de monjas, ¿no? Que eso siempre marca. Y luego tras pasar por Radio Sabadell y Radio Juventud, su gran oportunidad en la radio le llega en Radio Miramar. Y dirás, ¿y qué es eso? Pues es la COPE, tío. Es la COPE de allí, Radio Miramar, la COPE de Barcelona. O sea, primero monjas, luego la COPE, y en la COPE, de compañeros de programa, el marido de Mariló, ese que se pasa el día haciendo chistecito por antena, con el filo en la mano, ¿no? Ese que iba para Freddie Mercury y se quedó en Macario. Y luego, además del ex marido de Mariló, el que salía con el pianista de Parada, joder. Ah, bueno, claro, sí, Parada. Es que se hizo más importante el pianista que el mismo, ¿no? José Manuel Parada, el de tócame el paquete, machus. Paquete con paquete. Con estos antecedentes, monjas, COPE, Herrera, Parada, Julia
tendría que haber acabado, por lógica, presentando, yo qué sé, el consultorio de Elena Francis, ¿no? Esa que daba consejos a las mujeres en apuros como de la sección femenina, ¿no? Por ejemplo, cuando la infidelidad era del marido, que era casi siempre, la receta de la señora Francis era la siguiente: mi querida amiga, es mucho mejor que te hagas la ciega, la sorda y la muda. Procura hacerle el hogar a tu marido lo más grato posible y no pongas mala cara cuando él llegue a casa. Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Bueno, pues a Julia Otero, fíjate, toda esta cochambre ideológica no solo no le hizo mella, sino que yo creo que le funcionó, fíjate, como una especie de vacuna, porque tras presentar varios programas exitosos en la tele, a comienzos de los 90, aterriza en Onda Cero y se pone al frente de un programa mítico que era la radio de Julia, ¿no? Y desde allí toca tanto las narices a Mordor que Aznar, del que ahora se cumplen los 25 años de su llegada al poder y del que luego hablaré, Aznar da instrucciones a sus esbirros para que le corten la cabeza a Julia, para que le cancelen el programa, a pesar de que era líder de audiencia en la tarde, ¿no? Aznar emplea para este trabajo tan sucio a dos esbirros: Juan Villalonga, que era su amiguito del Colegio del Pilar de siempre, y un tal Burundanga, Ernesto Saez de Burundanga, que acabó haciendo el ridículo, hundiendo Antena 3 y perdiendo la demanda frente a mí, ¿no? Como el programa de Julia, ya te digo, era líder de audiencia, ¿qué argumento le podían dar a Julia Otero para quitarla de en medio, ¿no? Para quitar la radio de Julia. Bueno, pues le hicieron el argumento de que era demasiado intelectual y por tanto demasiado elitista. ¿Sabes por dónde pasaba el elitismo de Julia? Según ellos, tenía de colaboradores a, por ejemplo, a Académica Palanca, y estos tres humoristas se mofaban del ultraconservador Papa Wojtyla, llamándole Susan. Eso era todo, tío. En vez de su santidad, Susan. Pero claro, esto sentaba cuerno quemado a los Aznar Botella, que son, como sabes, de misa bisemanal. Este pitorreo con la orientación sexual del pontífice, ¿no? ¿Estamos trabajando en ello? Termino yo, Juan Carlos, y lo voy a hacer con Aznar, este oscuro funcionario de Hacienda que echó a Julia de la radio por lo que te contaba, ¿no? Por mofarse de Susan. Esta semana uno de mis tweets estrella ha sido: ¿por qué hay que entrevistar a Aznar? ¿Por qué? Porque hay que darle espacio, ¿no? ¿Porque tiene algo que aportar al debate público? No, porque por lo visto da audiencia. ¿Y por qué da audiencia? Porque nos hace pasar mucha vergüenza ajena. Y por lo visto a la gente nos encanta pasar vergüenza ajena, ¿no? Por eso vemos a Mr. Bean con las cosas tan miserables que hace, vemos a Pantuflo en los debates, ¿no? La esencia de la vergüenza ajena que produce Aznar radica en el abismo insondable entre lo que él se cree que es y lo que es en realidad, ¿no? Que es un mediocre que se pasa el día solemnizando lo obvio y hablando entre dientes. Pero él se cree Marco Aurelio, tío. O sea, cada mañana Aznar se levanta de la cama preguntándose cómo no hay una Marguerite Yourcenar por ahí que haga con él lo que esta escritora belga hizo con Adriano, por ejemplo, ¿no? Por cierto, ¿sabes quién usurpó el puesto de Julia cuando la quitó Aznar de la radio, cuando la cercenó la cabeza? Fue Marta Robles, agiógrafa de Pedro J. Ramírez, amiguito de Aznar. Dios los cría y ellos no es que se junten, tío, es que se aparean entre sí, es asqueroso. Buenas noches, Juan Carlos. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del 8 de marzo de 2021. Como ya todo el mundo sabe, el 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. De la mujer trabajadora, la que vale, la que cotiza, la buena, la curranta, la que no es victimista, la que se saca sus castañas del fuego. De la mujer, ese ser maravilloso y poderoso. A ver, yo por la denominación no me voy a pelear. El 8 de marzo celebramos el Día de la Lucha de las Mujeres. ¿Por qué lo sé? Porque precisamente se celebra el 8 de marzo, como la mayoría ya sabéis, en conmemoración a unas obreras textiles que se declararon en huelga en los Estados Unidos y cuyo jefe las encerró dentro de la fábrica. Hubo un incendio, no sabemos si provocado o no, y muchas de ellas murieron. De hecho, se dice que el color es el morado porque debido a los tintes que había en la fábrica, el humo que salía del incendio era morado.
Lo que no tantas sabéis es que el 8 de marzo también se conmemoran las movilizaciones que organizaron obreras de las fábricas y amas de casa en los meses previos a la Revolución Rusa y que dieron lugar a las movilizaciones que terminaron con el triunfo de la Revolución. Así que el origen, el sentido y el significado de la celebración del 8 de marzo es conmemorar las luchas de las mujeres que han peleado para que todas tengamos los mismos derechos. ¿Ves? Es que ya os queréis apropiar de todo, de esto también. Es que lo politizáis todo. El 8 de marzo es sin duda un día de reivindicación política. Intenta recordar a todas las que pusieron sus cuerpos y sus vidas en las calles y donde hiciera falta para que tengamos los derechos que tenemos ahora. Porque cada uno de los derechos que tenemos los cuerpos marcados como mujeres, aprender a leer, a escribir, a estudiar, a ser dueñas de nuestros propios cuerpos, a divorciarnos, a abortar, a follar con quien nos dé la gana, a manifestarnos, a negarnos, a votar, a organizarnos, los tenemos porque otras han luchado antes que nosotras para conseguirlos. Así que el 8 de marzo es el día para celebrar todos los derechos que ya tenemos, para recordar a las que lucharon para conseguirlos y para recordarnos que tenemos la responsabilidad de seguir luchando para que todas las personas, todos los cuerpos, tengamos los mismos derechos. Antes era un día que pasaba bastante desapercibido para las que no estábamos en el movimiento feminista. Desde que el movimiento feminista está en la agenda política, está en la hegemonía, hay continuos esfuerzos para apropiarse del 8 de marzo. En el mercado, las marcas y las empresas pretenden convertirlo en un día comercial, como San Valentín o Navidad. En la esfera política, los partidos pretenden apropiarse de él y marcar la agenda. Pero el 8 de marzo solo tiene una dueña: el movimiento feminista. El movimiento de todos los cuerpos marcados como mujeres que se han peleado y que se han puesto en primera fila para que tengas los derechos que tienes. Por eso, el 8 de marzo, haz lo que te dé la gana. Pero lo que hay que hacer es lo que diga el movimiento feminista. Autónomo, antisistema, asambleario, antirracista, inclusivo, decolonial, anticapitalista. Este año es especial. Hay restricciones, hay medidas de seguridad extra y hay muchos intentos para desarticular políticamente el movimiento más transformador y más revolucionario activo ahora mismo. Que no se nos olvide que todos esos derechos que conquistaron todos esos cuerpos lo hicieron en la calle, porque las calles también son nuestras. Nos vemos en las calles. Hoy os dejamos con una frase de Assata Shakur. Nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Hasta la próxima vez que nos dejen salir, ¿o no? Villarejo vuelve a la circulación y lo hace con una imagen renovada. Un híbrido entre Tomás de Cruz y Raya y Jack Sparrow de Piratas del Caribe, con dejes patrióticos del torero tuneado y de un Paco Rabanne regresando a casa allá por las 5 de la mañana. ¡Qué escenografía más cuidada! Ese parche en el ojo, esa mascarilla con la bandera de España en plan Torrente, ese chándal de talego pero marca Vale 4, arreglado pero informal, que diría Martirio. Una versión 2.0 del Conde Montecristo cuando escapó del chabolo con ganas de ajustar cuentas con el mundo entero, que se van a cagar. El excomisario Villarejo no ha necesitado excavar un agujero o hacerse el muerto para escapar de la trena. Teniendo una hemeroteca repleta de cintas, ¿quién necesita una lima? El Estado de Derecho en España, ese que funciona de putísima madre, porque somos una democracia de putísima madre, no ha sido capaz de juzgar en 4 años al comisario. Además, no ha pedido penas de cárcel por las decenas de delitos que le esperan. No ha sido capaz de hacer que las cosas funcionen para que no haya alarma social. Porque cuidado, para algunos que esté suelto Villarejo o Urdangarín nos genera mucha más alarma social que el que estuviera suelto el bocachancla de Hasél. Claro que existe riesgo de fuga y reiteración delictiva, pero el excomisario ha prometido portarse bien, no como el rapero cacofónico que amenazaba con más raps contra el emérito. Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad. Villarejo no es como el vaquilla, que podía aguantar la leña que fuera con tal de no delatar a sus compinches. El excomisario ha advertido que a partir de ahora va a defenderse. ¿Cómo? Pues pasando al ataque. ¿Qué dúo va a hacer con Luis Bárcenas? Los Mili Vanilli de la normalizada democracia española.
porque lo de Pimpinela tampoco hay que exagerar. Las cloacas no generan mierda, la limpian. Se chulea a Villarejo mientras calcula cuánto le quedará de pensión tras abandonar Extremera. Esa misma frase o parecida la dijo Felipe González. Y los mercenarios no salieron a decir que cómo un presidente del gobierno podía decir esas cosas, que está golpeando a la institución. ¿Le pondrán a Villarejo una medalla como a Billy el Niño? ¿Le permitirán disfrutar plácidamente del botín conseguido tras años de extorsión y chantaje? Todo podría pasar en un país que encarcela a raperos, libera a comisarios corruptos, imputa a diputados por opinar y deja pasar que unos militares con derecho a llevar pistola digan que quieren fusilarnos a 26 millones de españolas. Por cierto, también deja pasar amenazas de muerte a diputadas como Martina Velarde, como Echenique o a un pobre humilde profesor de universidad como un servidor. Pero claro, si nos amenazan de muerte a nosotros, las pesquisas siempre son infructuosas. Un país donde la Fiscalía se reúne con imputados como Eduardo Inda, que han colaborado con la estrategia desestabilizadora de Villarejo. Ay, hasta mañana, desobedientes.